un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel. Muy bien, otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Ya vamos con nuestro invitado. Antes recordarles que estamos en Por Todos los Medios, con la gente emergente que cree en la verdad. Nosotros empeñados en crear el hábito de ver y escuchar radio por internet. Toda nuestra programación está disponible para ustedes en RCR 750, en Periscope y la aplicación TuneIn. Qué bueno que está con nosotros nuestro ilustre amigo, el gran Víctor Maldonado. Víctor, ¿cómo estás? Un gran abrazo, ¿cómo te va? Gracias, Mingo, por la oportunidad. Saludos a todos, a Erika y al equipo de Por Todos los Medios en RCR 750. Hay muchas cosas para conversar contigo. Fíjate que cuando yo te invitaba al programa el sábado, nosotros, y esto lo quiero recordar con la humildad y la sencillez del caso, pero es que nosotros hablamos, Víctor, no sé si tú te acordarás el sábado, de esto que pasó ayer. Nosotros hablamos, cuando yo te estaba invitando al programa, yo te decía, mira, esto va a venir, y tú me dijiste, sí, porque es que además van a participar, y etcétera, etcétera. Por eso nosotros colocamos una promoción sobre los pactos unitarios de las organizaciones políticas en Venezuela que siempre se sustentan en el engaño al ciudadano. Pero además de eso, yo le decía a los muchachos, porque Jackson en el Está Circulando hacía una pregunta, todas estas cosas son decisiones jurídicas o son decisiones políticas las que se han tomado. Yo quisiera darte la palabra para que tú nos orientaras desde el punto de vista del análisis político, precisamente, de qué es lo que viene ahora, ¿vale? Con este desastre que estamos viendo. Bueno, lo primero que hay que decir es que a mí me sorprendió mucho ayer que todavía hubiera alguien que dijera que esto tenía observaciones jurídicas cuando llevamos muchos años de un gobierno de facto alejado completamente de la Constitución, que desprecia absolutamente la ley y en donde, por supuesto, lo único que rige es el me da la gana absoluto. Lo que ocurrió ayer fue una circunstancia de facto, hay que verla así por la vía de los hechos cumplidos y supone, como lo conversábamos el sábado, un esfuerzo de normalizar la anormalidad, porque independientemente de la condición de colapso que efectivamente tiene el régimen, porque no es capaz de manejar la economía, no puede manejar apropiadamente los servicios públicos, no puede manejar apropiadamente la pandemia, no hay un sistema sanitario que respalde al ciudadano, no tiene la capacidad de producir gasolina, está atascado en el tema petrolero y en cualquier otra cosa que imaginemos. Lo cierto es que desde el punto de vista de lo político se siente muy cómodo porque su alternativa es peor que él. Sí. Entonces eso es lo primero que hay que decir. Así que, digamos, lo que vemos ayer es un esfuerzo de demostrar que tiene tanta comodidad que no necesita tantos presos políticos allí. Yo celebro que la gente que haya estado retenida en contra de su voluntad pueda salir y me sorprende mucho aquellos que se aferran a los barrotes o quieran decir que se quedan en el exilio porque esta decisión tiene unos defectos jurídicos que ellos no pueden tolerar. Bueno, eso forma parte de una inmadurez persistente de la oposición que no es capaz tampoco de encarar con claridad y con un diagnóstico acertado cuál es su antagonista. El antagonista es un ecosistema narcocriminal, no un conglomerado, un ecosistema que tiene su propia racionalidad y que va mucho más allá de lo que nosotros llamamos régimen y que contiene en sí mismo a una oposición que le replica domesticadamente y que es capaz de jugar al juego de las votaciones, no elecciones, al juego de la estabilización institucional, al juego de mantener las cosas tal y como están, y por el otro lado tiene otro antagonista que es la cara de la misma moneda, que es el interinato absolutamente ineficaz, incapaz de llevar a cabo ningún tipo de estrategia de liberación, y los venezolanos que ven por un lado a un régimen que no les da la talla, y que los maltrata y los violenta y nos victimiza, y por otro lado una oposición que también forma parte de ese ecosistema, que tampoco da la talla porque no produce soluciones de liberación.
no provoca ni señala ninguna ruta que nos libera, sino que quiere mantener este statu quo en donde yo no tengo ninguna duda que el régimen se lucra porque se mantiene en el poder y esta oposición se lucra porque han conseguido el mejor de los mundos. Tener el rango de gobierno interino, gobernar algunos activos de la República, tener la interlocución en términos de monopolio con los demás, con los 60 países que lo reconocen, juguetear de aquí para allá, hacer un papelito aquí y otro allá, pero desde el punto de vista de lo que se habían comprometido, que era el cese de la usurpación para constituir luego un gobierno de transición que condujera a elecciones libres, ya sabemos que de eso se olvidaron hace tiempo. Sabemos que han dado más de una voltereta argumental para tratar de sortear ese obstáculo y no cumplir y honrar con su palabra, y sabemos que ahora la última ocurrencia es una no solución descarada, que es llamar a una consulta. Y tú le preguntas a cualquier venezolano que viva aquí o que esté afuera, si cree, si tiene alguna idea, si por casualidad se le ocurre que una consulta produzca liberación, cese de la usurpación para un posterior gobierno de transición, y te va a decir, porque es de sentido común que una consulta no lleva a ningún lado. No llevó a ningún lado el 16 de julio porque fue traicionada por sus mismos proponentes, y en este caso no va a llevar a ningún lado porque nosotros tenemos una crisis terminal de liderazgo. Sí. Los líderes que en este momento están tratando o diciendo que están dirigiendo la lucha política se entregaron a la agenda del régimen, tienen más de una cara, negocian por debajo de la mesa las opciones que los venezolanos no quieren, que es el quedarse así como estamos, y por supuesto se están lucrando ellos a costa del inmenso sufrimiento de los venezolanos, de la decepción que hoy, 1 de septiembre, tienen todos los venezolanos, de la desesperanza de los venezolanos, porque además ellos son los responsables, los culpables, y tendrán que rendir cuenta de las razones por las cuales ellos cerraron cualquier opción diferente a ellos mismos haciendo nada. Fíjate, Víctor, qué interesante exposición la que nos estás brindando, pero algunos analistas coinciden en señalar que pudiera para muchos países considerarse un destrancar un poco el juego por parte de Maduro, y pudieran hasta calificar de jugada magistral lo que hace ayer. En el lenguaje de la diplomacia internacional, pues caramba, aquí hay una señal de Maduro que pudiera acercar un poco más a las oposiciones con el régimen, y pudiera haber un diálogo y pudieran buscar un sendero para unas elecciones. Sin embargo, este interinato, que es reconocido por casi 60 países, vive la tragedia de que cada vez menos gente en Venezuela localmente lo reconoce. En consecuencia, ¿cómo ves tú esta solicitud de Guaidó, donde ha estado reunido esta semana y desde la semana pasada con varios actores políticos, de este nuevo pacto de unidad para una nueva ruta? Y al mismo tiempo quisiera tu reacción con relación a la reunión de Guaidó con María Corina y la carta de María Corina. Mira, yo lo puse en mi cuenta de Twitter, pero vamos a empezar por el régimen está haciendo su jugada. Claro. Y la está haciendo con toda la comodidad que significa haber domesticado la oposición interna y haberse dado cuenta de que el interinato no tiene ningún interés y ninguna vocación de poder, porque se engatilló en lo que es el interinato. Una burocracia onanista que se sirve a sí misma, el que se gratifica a sí misma y que ha perdido la fortaleza y la capacidad de encontrar la ruta de la liberación. Así que yo lo digo con pena, el régimen está haciendo su mejor jugada dadas las circunstancias. Y yo te lo comentaba a ti, ¿sí? El régimen va a hacer todo lo posible para normalizar la anormalidad y para tener la mejor cara posible en los próximos meses, para demostrar, porque no tiene necesidad, de que es capaz de hacer unas, entre comillas, elecciones
Bueno, porque es que ya arregló el juego, ya los que están participando son todos de él o están totalmente domesticados, entonces no necesita jugar a la ventaja porque ya la ventaja la jugó. Eso en primer lugar. Ahora, cuando tú me planteas esta nueva iniciativa del interinato, yo te digo con total responsabilidad que eso es una parodia, esa es una puesta en escena. El interinato sigue hablando consigo mismo. Esos 27 partidos, 23 por lo menos, no existen en la realidad. Son papeles debajo del sobaco de aquel que dice ser el dueño de ese partido. Hay que ser realistas. En segundo lugar, está hablando con las ruinas del Frente Amplio. A los que convoca es a Virtuoso, que dirigió el Frente Amplio, a los organismos empresariales que participaron del Frente Amplio, a los partidos que constituyen el Frente Amplio, y tenía el que hablar, tenía que honrar y reconocer, por supuesto, el papel de María Corina, pero ya lo vamos a dejar un momentico para después. Entonces, esta es una puesta en escena, una simulación de una iniciativa, cuando de verdad ellos están hablando con ellos mismos, además con el descaro de inventarse partidetes y partiduchos, como siempre ha ocurrido para desgracia del país, estos 4 partidos hegemónicos. A mí que no me venga a decir Guaidó que tiene que ver con Leopoldo López, cuando la verdad es que Leopoldo López es jefe de gobierno del interinato, o que tiene que hablar con Julio Borges, cuando Julio Borges es el canciller del interinato, lo que tiene que ver con Tarre, cuando Tarre es el embajador del interinato en la OEA, o tiene que hablar con Virtuoso, cuando es público y notorio que la Católica y Virtuoso son los factores que le dan soporte ideológico y temático al interinato. O sea, todo el mundo lo sabe, entonces están hablando con ellos, diciendo, oye, mira, por cierto, me conseguí la semana pasada con ¿qué es eso? Sino una forma de engañar al país. Ahora, él tenía que tragarse el sapo grandote de tener que convocar a 2 factores que no están con él. Uno es Capriles, que el jala hacia la parte, digamos, de las negociaciones con votación. Eso ya lo sabemos, eso es cuento viejo además. Viejo además. Y la otra es María Corina Machado, que él se ha convertido en la alternativa tácita, que no explícita, de esta jugada del interinato. Entonces, María Corina le plantea algo que ya tiene 3 meses en la calle, 3 meses con la operación de pacificación y estabilización, y por lo menos 2 años con el tema del 187-11. Entonces, frente a un laberinto infernal de la perdición, que significa las falsas soluciones que plantea el régimen, que tiene que ver con unas elecciones que no va a cambiar nada la situación del venezolano, que no lo va a liberar, que no le va a proporcionar ni libertad ni bienestar, que no le va a arrebatar el miedo. Frente a eso, el interinato llega y dice que va a hacer una consulta de cómo, qué y para qué, que el líder se plantea volverse a los ciudadanos para consultarle cuando no ha cumplido de ninguna manera ninguno de los encargos, cuando ha traicionado una y otra vez la palabra empeñada, cuando se ha demostrado que es incapaz y diletante en todas y cada una de las movidas que ha hecho, cuando, digamos, él trasluce y expira y exuda una incapacidad que es de todos conocida. Entonces llega María Corina y plantea, mira, por la ruta que tú vas, no es. No es ni será nunca. Y a mí me parece que hay que reconocerle a María Corina, por lo menos, esa claridad diagnóstica que siempre ha tenido. ¿Qué es lo que pasa con la operación de paz y estabilización? ¿Qué le falta a María Corina? Ella misma lo dice. Bueno, es que le hace falta aquí y ahora. Le hace falta sentido de realidad. Le hace falta que ella asuma de una y otra vez 2 cosas: que con el liderazgo no vale la pena invertir un segundo más, que tiene que hacer ruptura explícita, no implícita, que tiene que cruzar la calle y pararse al frente, que tiene que invertir su liderazgo, que en este momento tiene bastante respaldo, que tiene que transformar su liderazgo en poder de convocatoria y en capacidad de realización, que tiene que revisar su estrategia para arrancar desde aquí y desde ahora su propuesta de paz y estabilización, y que tiene que tener fortaleza para aguantar todas las tentaciones de volver al sistema gravitatorio del interinato y del G4. Ella o hace ruptura
Ya. o va a quedar para la anécdota. Sí. Porque mientras tanto el tiempo pasa. Todo el mundo está contando que el interinato tiene o le quedan 116 días y es verdad. Sí. Pero es que el contar el fin del mundo del interinato, la verdad es que yo lo escribí en junio del año 2019 y tú lo sabes. Sí. Con la irrelevancia del interinato Sí. que yo denuncié en 19. Yo dije, el interinato va a terminar siendo como Puyi, el último emperador de China, el único emperador de Manchukuo. Sí. No va a servir para nada. Y ayer Abrams y Story dijeron, nuestro Puyi es Guaidó. Es lo Y mismo. por cierto, muy desagradable, muy inconveniente que el Estados Unidos, a través de 2 voceros calificados, hayan develado su indisposición, por lo menos lo que ellos dicen, a actuar más allá de donde han actuado, Sí. y hayan develado también su indisposición a reconocer que Guaidó está en su fase terminal, que el interinato no fue a ningún lado y que ellos no nos pueden dejar guindados a nosotros con los despojos de una iniciativa que no resultó. Entonces, bueno, Víctor. María Corina tiene efectivamente que terminar de decidirse si ella quiere encabezar definitivamente una ruptura conceptual, discursiva, estratégica y, por supuesto, en términos de liderazgo y poder. El frente a esto que está ocurriendo. Ella tiene la posibilidad, ella tiene la capacidad, pero ella necesita demostrarnos que tiene la disposición. Y Muy no bien. es ni en la alianza con aquellos que coquetean permanentemente con Guaidó, por ejemplo, con Ledesma. No es con Ledesma. Sí. No es tampoco, digamos, el manteniéndose en la égida del interinato, cuya versión institucional es la Asamblea Nacional. Se tiene que tomar una decisión. La fracción 16J no puede seguir levantando la mano unas veces sí y otras no, sino que tiene que demostrar al país que es una opción absolutamente diferente, que no gravita alrededor del interinato y que es capaz de convocar a los venezolanos a algo diferente. Vamos a identificar, Víctor. Se los he venido planteando pública y privadamente. Sí. Nosotros tenemos que asumir que va a venir un vacío de poder de parte de la oposición y asumir que debemos estar preparados para que ese vacío de poder pueda ser aprovechado por alternativas más sensatas. Víctor Maldonado, vamos a identificar, vamos a Máster y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Amigos, vamos a hablar de Arnamar en este bloque de publicidad. Y nos gusta mucho dirigir esta publicidad a nuestras mujeres, a nuestras amigas que nos están viendo, que son Chicas Arnamar. Aquí les voy a mostrar 3 productos de la línea de tratamientos capilar que tiene Arnamar, que es la línea Crisi, que es una maravilla. Si ustedes se colocan en estos momentos en su Instagram, que es @ArnamarVenezuela, ellos lo dicen todo. Tu melena te lo va a agradecer. Dale a tu cabello la oportunidad de crecer fuerte y sano, a base de ingredientes naturales como la miel, el aceite de oliva o la proteína de trigo. Y aquí tienen los 3. Aquí está el de aceite de oliva, aquí está el de proteína de trigo y aquí está el de miel. Mi querida amiga, confíe en los productos de Arnamar. En esta época mucho más, porque Arnamar se ha convertido en cómplice de tus momentos de belleza. Arnamar Venezuela, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Me gusta mucho cuando traigo las palmeritas de la pastelería del Corso, porque nuestros maestros pasteleros, tanto Carlos como Luis, como Checoto, como la reina que es Lucía, trabajan de manera tan artesanal el hojaldre. Estas palmeritas, Sondro, cómo ha quedado impregnado el estudio al abrir el envase de las palmeritas, que son una merienda para terminar una cena, para terminar un almuerzo, para acompañar con un té, con un café. Usted las puede encargar. Sabe que la pastelería del Corso estamos trabajando en un horario especial por esta situación, que es de martes, que es hoy, hasta el domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pero si hay un cumpleaños, puede encargar su torta en el 941-1971 de Del Corso, que es la pastelería italiana por tradición. Y hablemos de la biodiagnóstica. Me gusta mucho hablarles de ellos porque
por distintos motivos, su médico le puede mandar a hacer un perfil 20 o le puede mandar a hacer alguna prueba especial. Dentro de las pruebas especiales, pues usted ya se las he mencionado en otras oportunidades. Están insulina, perfil video, prostáticos, venenosos, lupus, etcétera. Lo que quiero decirle es que hay un descuento a la hora que usted se tenga que hacer, además del perfil 20, una prueba especial. Por eso es que yo quiero que usted llame y converse con ellos. Y otra cosa que es importantísimo, los resultados al instante, el mismo día en que usted se hace su examen de sangre. Así que llame 0414-202-2900 de Belab Biodiagnóstica, que es precisión y confianza laboratorio clínico. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR de 150 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Y con nuestro ilustre amigo Víctor Maldonado. Víctor, acá en el chat, en los diferentes chats de las plataformas donde transmitimos nuestro programa. Sin presos políticos ya no habrá cese de la usurpación, Víctor Maldonado, porque fíjate, en 3 meses Maduro va a hacer sus elecciones con su CNE, con sus partidos de oposición que él diseñó, con los partidos oficialistas que él también diseñó, con el aumento de las curules que van a ser repartidas por él, quiénes van para el baile y quiénes no van para el baile, quiénes se visten y quiénes no van, quiénes van a tener inmunidad y quiénes no van a inmunidad. Quiero saludar y te tiene también aquí varias preguntas. Hola Víctor, buenos días. Hola. Recordando un poco la información que circulaba sobre Elliot Abrams, que decía que pedía la unidad a María Corina con la oposición, y abriendo comillas citaba que la tarea es muy difícil, pero no la hace más fácil cuando los líderes de la oposición dicen no quiero hacer el trabajo, quiero un rescate mágico, hablando abiertamente sobre María Corina Machado. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, yo creo que son infelices. Forman parte del desastre. Los últimos días las declaraciones de Abrams que fueron después de las de Stoll. Sí. En primer lugar, porque desde el punto de vista de la estrategia, eso no mejora la condición de la alternativa de la oposición. Todo lo contrario. Exacto. En segundo lugar, porque insiste en lo que nosotros sabemos por sentido común que no tiene ningún sentido. La unidad por la unidad misma no nos lleva a ningún. Es una apelación a los sentimientos y a los instintos gregarios del ser. No mejoran nuestra condición estratégica, porque la unidad entre los que no tienen identidad de propósitos solo genera muchísimo más confusión. Uh-huh. El obligarnos a que nosotros conciliemos con aquellos que además sistemáticamente han traicionado la estrategia y han deshonrado la palabra, simplemente nos entrega al calabozo y nos tira al calabozo más profundo, donde están nuestros captores jugando las cartas con sus cómplices. No tiene ningún sentido el pretender una unidad con aquellos que están domesticados por el régimen, por aquellos que fueron captados por la corrupción, por aquellos que se creen émulos de los epopélicos de los libertadores y por lo tanto ellos son la primera y la última palabra, son incapaces de concertar una ruta estratégica que los saque de su espacio de confort. Por lo tanto, yo deploro y lamento que aquellos que deberían tener más
sentido común y una versión de la realidad muchísimo más compleja y por lo tanto el capaz de transformarse en una ruta de salida estén en consignas tipo Hello Kitty, de regalito de cumpleaños, qué sé yo, e incluso agárrense de las manos en cualquier iglesia de nuestro país. Eso no tiene ningún sentido y pregúntense los venezolanos si la unidad se traduce en liberación y no se traduce. De tal manera que a mí eso me provoca dolor con mi propio país. Claro, es que la unidad de negocio demuestra cuán terrible gestión han hecho los que nosotros encargamos el esfuerzo de liberación. Porque que Abrams y Story estén diciendo eso no es sino la demostración que toda esa infraestructura costosa, pesada y cínica del interinato en sus relaciones exteriores, lo único que han logrado es un inmenso fracaso, porque los venezolanos estamos aquí padeciendo lo que estamos padeciendo, ellos están allá comiéndose las maduras, pero ellos han impuesto una versión de la realidad y una ruta estratégica errática, laberíntica, de perdición, que no nos conduce a ningún lado, y por lo visto no hemos sido capaces los otros de abrir una brecha nueva, de romper esa hegemonía estratégica y de demostrarles que hay otras posibilidades y otros mecanismos. Y todo esto que está ocurriendo, ¿tú crees que ya estaba cocinado y estaba pactado? Que realmente vamos y lo pagamos con unas elecciones. Todo esto, se ha negociado lo innegociable inclusive. Mira, yo creo que esto es un ecosistema, y cuando uno habla de ecosistema es que en la médula de la producción de nuestra calamidad está el régimen, pero el ecosistema alcanza hasta hasta esto que nosotros creemos la oposición. Yo estoy absolutamente seguro que hay pactos, límites, fronteras y negociaciones, extorsiones y chantajes que nosotros no podemos ver directamente, pero que podemos identificar por la ruta de los resultados. Discúlpeme, tenemos todo el 2019. El 2019 terminó naufragando en las negociaciones de Oslo. Después se sacaron de la chistera una cosa insólita que fue el gobierno de unidad paritaria. Sí. Después entonces estuvieron a punto de traicionar al país con flagrancia y fue por cierto Estados Unidos lo que lo impidió, porque todos iban a elecciones. Y a mí que no me venga a desmentir Henry Ramos y Manuel Rosales, el parte de Primero Justicia. O sea, ellos todos estaban negociando un CNE para ir a elecciones. Esa era la política de la Asamblea Nacional y del interinato. Y eso es antier. Y bueno, después el régimen siguió, digamos, depredando esa situación hasta que nos montó esa tarima tan mala, el de las votaciones que tenemos o que ellos proponen hacer en diciembre. Pero de nuevo ha habido falta de coraje, de fortaleza. Ellos no han tenido la valentía suficiente como para mantener una ruta, y eso es lo que yo he llamado la traición de Leviatán. Sí. Los venezolanos encargamos a un conjunto de políticos que nos liberaran, concertamos con ellos una trama que empezaba por el cese de la usurpación. Les dimos no solo nuestro respaldo, sino que salimos a la calle para demostrarles legitimidad, y ellos nos dieron la espalda, traicionaron su palabra, deshonraron la política y, digamos, unos meses después ya nadie cree en nadie. ¿Y qué opciones tenemos? Entonces lo que tenemos en este momento es la desafección absoluta. ¿Quién cree en la política? Nadie. Y los venezolanos entonces están volviendo a la nebulosa de soñar y pensar una unidad que no sirve para nada. Se nos agotó el tiempo, Víctor, lamentablemente. En un minuto puedes decir cuáles opciones manejas tú. ¿Qué vislumbras tú de cara a diciembre? No, yo vislumbro en algún momento, bueno, el interinato se acabó. Y volveremos a una situación peor. Perdimos 2 años. Los que perdieron 2 años tienen que decirnos por qué hicieron eso. Viene un vacío de poder y tendremos que comenzar de cero. Así de simple, porque el tiempo perdido
no se puede se recuperar recupera mágicamente. Y Gracias. los venezolanos lo saben. Sí. Nos tienen 2 años aquí, que perdieron ellos por cuenta de nosotros, y entonces nosotros pues seguiremos luchando porque esta es nuestra patria, Claro. pero sabemos que por lo menos en quién confiar de nuevo y en quién no. Ojalá no nos sigamos equivocando. Gracias, Víctor Maldonado. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado de acá de ustedes. Y recuerden, como siempre decimos, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos.